Amigos, ¿cómo están? Continuamos con nuestras reflexiones sobre el magisterio del Papa Francisco y nos toca hablar hoy de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Amoris Laetitia significa, ¿no?, la alegría del amor, y tiene como tema el amor en la familia y la realidad del matrimonio y de la vida familiar en nuestro tiempo. Esta exhortación apostólica es fruto de dos sínodos dedicados al tema de la familia en los años 2014, un sínodo extraordinario, y 2015, un sínodo ordinario. Por lo tanto, recoge un tema que es muy complejo y que tiene mucha discusión, mucha reflexión en toda la Iglesia. Ya hemos mencionado que los sínodos son acontecimientos en los que van representantes de todos los episcopados del mundo para hablar con el Papa sobre temas que son de mucha actualidad en la vida de la Iglesia. Y ciertamente la familia es un tema de mucha actualidad. La Amoris Laetitia fue precedida por una discusión bastante fuerte en el ámbito mediático, porque la prensa secular, no la prensa religiosa, la prensa secular, promovió la idea de que en esta exhortación el Papa seguramente iba a admitir a los divorciados vueltos a casar a la Eucaristía, cosa que va en contra de lo que ha sido la práctica de la Iglesia permanentemente, ¿no? Y se generó una especie, pues, de confrontación, pienso yo que en mucho armada mediáticamente, entre los que están a favor de esta idea, dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, y los que estaban en contra. Y esto lamentablemente ha ocultado las grandes bondades, las cosas maravillosas que esta exhortación apostólica posee. En su exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco habla ciertamente de lo que debe ser el amor que se vive en la familia. El amor conyugal, ¿no?, el amor entre los esposos, el amor de padres e hijos, el amor de toda la familia, que incluye, pues, tíos, primos, abuelos. Habla maravillosamente de lo que debe ser la espiritualidad familiar, toda ella centrada en el amor, y son temas que van más allá, pues, de la polémica o la discusión sobre la recepción de los sacramentos por parte de los divorciados vueltos a casar. Hablaremos brevemente de lo más destacado de la exhortación y diremos una palabrita sobre esta temática que de todas maneras es necesaria. Recordemos que el Papa mira todos los conflictos y problemas que tiene que sufrir la familia en el mundo presente y en el mundo actual. Y vean cómo en esta exhortación el Papa recuerda que una de las amenazas que se ciernen sobre la familia es aquella que viene no solamente de los temas clásicos, pues del divorcio, del adulterio, etcétera, sino también de la ideología de género. La prensa secular no ha hablado mucho de este tema, pero en Amoris Laetitia encontramos una clara condena por parte del Papa Francisco a esta ideología de género que desdice y desdibuja lo que es la identidad del ser humano, sea como varón, sea como mujer, y por lo tanto se convierte en una especie de daño terrible, considero yo, para lo que es la vida familiar, ¿no? El Papa Francisco también recuerda lo que significa el amor tal como se vive en la familia. Es recomendable, hasta más no poder, la reflexión que hace el Papa en el capítulo 4 de esta exhortación sobre el amor en la familia, a partir de su interpretación del himno a la caridad de la carta primera de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Es seguramente lo más hermoso que tiene esta exhortación, y pienso que las familias, ¿no?, harían o tendrían mucho provecho en reflexionar sobre esto que dice el Papa y que es tan maravilloso. El amor conyugal, que tiene mucho que ver con el amor erótico, es también un tema que el Papa toca en esta exhortación y hasta cierto punto es bastante novedoso. Algo de esto ha tocado también en su momento el Papa San Juan Pablo II cuando daba sus catequesis sobre el amor humano y donde elaboraba esto que se ha dado en llamar la teología del cuerpo.
Luego, el Papa habla también sobre lo que significa el amor de padres a hijos, de hijos a padres, el amor que se vive en familia, las tensiones que se dan en este amor familiar, cosas todas que son seguramente de muchísimo provecho. Personalmente, pienso que lo más valioso de esta exhortación está en el capítulo 9, donde habla sobre la espiritualidad de la vida familiar. Y es una de las grandes riquezas que esta exhortación posee y que desgraciadamente ha pasado hasta cierto punto, desapercibida por lo que vamos a decir a continuación. En el capítulo 8 de la exhortación se habla sobre el tema este que habíamos mencionado de las situaciones irregulares y de los divorciados vueltos a casar. Este capítulo 8 es el que más polémica ha suscitado, ¿no? Porque supuestamente, y en la interpretación de algunos, aquí el Papa estaría concediendo a los divorciados vueltos a casar la admisión a los sacramentos, es decir, a la Eucaristía y también al sacramento de la reconciliación. Quien ha leído con detenimiento el capítulo 8 de esta exhortación se da cuenta de que nada de esto es verdad. El Papa no está diciendo que ahora los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, no está diciendo eso. El Papa invita a una reflexión para ver cómo a estos hermanos que efectivamente, por su situación irregular, por haber contraído una nueva unión después de haberse casado sacramentalmente, están en una situación objetiva de pecado y por lo tanto no pueden comulgar, ¿no es cierto? Está proponiendo el Papa cómo integrarlos y cómo acercarlos más a la Iglesia. El capítulo 8 se titula Discernir, integrar y acoger a estas personas. Y en ese sentido es importante que esa es justamente la final del capítulo 8. Cómo acoger, cómo discernir, cómo integrar a esta fragilidad, a estos hermanos que están en una situación irregular. Habrá que reconocer que el Papa propone que lo enseñado por San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio se mantiene, pero que es propio de la tarea pastoral de todo obispo y también de la Iglesia el ver de qué manera a estos hermanos se los puede integrar más a la vida cristiana, a la vida eclesial. Supone eso, una aceptación de estas personas a la Eucaristía, no, y en todo caso no necesariamente. La pastoral conoce el caso de excepciones en los cuales, cumpliendo ciertos requisitos, puede darse el caso, ustedes, excepcional, de estos hermanos que sean admitidos a la Eucaristía, guardando ciertos criterios y ciertas normativas. Pero, subrayando, el tema de acoger, discernir e integrar la fragilidad, ese es justamente el mensaje que el Papa Francisco está proponiendo. La Iglesia no puede ver a estos hermanos que ciertamente viven una situación irregular, viven en situación objetiva de pecado, no puede tratarlos como unos apestados, porque no lo son. Siguen siendo miembros de la Iglesia, tienen todas las obligaciones que tiene un miembro de la Iglesia, la primera de las cuales, la asistencia a la misa dominical. Ellos no están excomulgados, ni mucho menos. Pero se trata también de ver qué caminos se pueden tomar para que esta realidad sea de alguna manera contrapuesta y sea superada de la mejor manera. No de la manera que cada uno quisiera, de la manera que Dios quiere. Como en los otros documentos que hemos mencionado, este documento también es muy valioso. Este documento invita a la reflexión y al cuestionamiento. Pienso que para todos nosotros, en la medida en que profundicemos lo que nos enseña el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, encontraremos una serie de cosas maravillosas a ser vividas, a ser asumidas y, ¿por qué no?, a ser también proclamadas. Proclamar, vean ustedes, que en el matrimonio lo que se vive en primerísimo lugar es el amor. Y yo añadiría, no solamente el amor, también la misericordia. También la misericordia para aquellos que están en una situación difícil, en una situación problemática, irregular, pero que no han sido apartados de Dios ni mucho menos. Y
por parte de estas personas también la conciencia de que su situación es irregular y que corresponde el poner todos los medios de su parte para poder de alguna manera resanar, para poder de alguna manera acercarse más a Dios, que eso es lo que en definitiva importa. Muchas gracias.